Vamos a ver, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho, o me pasaba, que a veces yo estaba escuchando el mensaje y sentía el mensaje como muy confrontativo. Otras veces lo sentía muy amoroso, otras veces sentía el mensaje muy condenatorio y otras características. Yo decía, no puede ser que la persona que se para al frente esté tirando a las personas. Pero Dios me habló y me dijo, es que no es la persona que está enseñando, soy yo el que le está tirando a usted, ¿verdad? El mensaje de hoy es un tema que se las trae. ¿Por qué? Porque es un tema que existe a la libre. Siempre ha estado, pero últimamente, hace años para atrás, está a la libre, donde nos dice que no es malo, más bien nos dice que es bueno, nos dice que inclusive se hizo para enseñarnos ciertas cosas y muchas otras cosas más. Inclusive lo vemos en las películas, lo vemos en las series. A veces Caro y yo estamos viendo una serie y sale una escena y yo digo, pero no va aquí, ¿verdad? Pero ahí está, inclusive canciones. Y hay un género musical, que no digo cuál es, pero ustedes van a saber cuál es, porque si no nos botan la transmisión, que solo eso habla, solo eso habla. Un día, rápido, iba yo con Santi, bueno, con la familia, iba manejando y Santi pone en el radio del carro una canción y la primera frase que tira es algo que uno dice, no puede ser posible que ya lo estén diciendo así a la libre. Casi me estrello y todo, porque me puse hasta nervioso, ¿verdad? Pero así estamos, así estamos. Y sí, efectivamente, el tema de hoy es la pornografía. Tal vez algunos estén diciendo, bueno, este no es problema mío porque no consumo, no veo, ¿verdad? Entonces no le voy a poner atención. Pero se nos olvida que tenemos familia, tenemos jóvenes, tenemos amigos a nuestro alrededor que puede ser que estén luchando con esto. Entonces, este tema no es porque lo voy a dar yo, sino es que es un tema que hoy en día es súper importantísimo que se toque en las iglesias. ¿Me ayudan a orar, por favor? Señor, gracias. Gracias por un nuevo día, Señor. Gracias porque nos dejaste estar acá un sábado más, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos esa paz que necesitamos para poder comprender qué quieres de nosotros. Danos valentía, Señor, para llegar a tus pasos, Señor, a tus caminos, a tus manos, Señor, a entregar nuestras cadenas, Señor, y sobre todo, danos valentía para levantar la mano y decir, Padre, te necesito. Ayúdanos a comprender qué quieres de nosotros el día de hoy, Señor, y te ponemos en tus manos este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, cuando hablamos de pornografía, no podemos obviar que siempre se piensa en el sexo, porque efectivamente la pornografía se basa en el sexo. Una señora muy mayor, hace tiempo ya, de hecho ya no está con nosotros, tenía como 98 años, más o menos, 99 años, era muy mayor, y me estaba diciendo que a ella se le dificultaba dormir. Entonces, en las noches ponía al tele y empezaba a pasar canales. Y empezaba a pasar canales y en eso veía a dos personas haciendo cochinadas. Yo me reí y le dije, ¿qué está haciendo usted viendo el canal 42 a esa hora? Para los jóvenes, yo sé que no saben cuál es el canal 42, pero para los de mi generación sí sabemos que era ese canal 42 y quedaba después de la medianoche. Pero pensando en la expresión de ella, que es haciendo cochinadas, a mí me da risa, pero a la vez tiene razón, tiene razón. ¿Por qué? La pornografía distorsiona el regalo que Dios nos dio.
el regalo que Dios le dio al hombre y a la mujer cuando se casa. Pero la pornografía lo viene a distorsionar y le viene a dar un giro totalmente contrario. Dicen que si hacemos un giro de 360, quedamos en el mismo lado. Entonces es un giro 180. Es curioso ver cómo las parejas o los adolescentes o inclusive los solteros tienen relaciones sexuales libremente. No tienen ese límite, ¿verdad? Y lo hacen cuantas veces ellos quieran. Pero resulta que cuando ellos se casan o cuando las personas se casan, ya no tienen relaciones sexuales. Entonces, últimamente, eso es una de las causales de divorcios, porque ya las parejas no hacen o no toman el regalo de Dios para ellos. Está extraño, pero desgraciadamente así está la situación de hoy en día. Podemos pensar que la pornografía no es insignificante, inclusive que no causa problemas. De vez en cuando que la vea no me causa problemas. Pero ¿saben una cosa? Eso es mentira, es totalmente mentira. La pornografía o la no es insignificante. Es la causante de la destrucción de muchas vidas. Es la causante de que ahora los jóvenes estén teniendo relaciones sexuales sin control. En mi tiempo, las fiestas juveniles era licor. Y un día de estos me enteré de que ya no importa el licor, porque las fiestas juveniles es sexo. Y yo dije, wow, aquí hay algo que está totalmente mal. Les voy a enseñar unas gráficas que me encontré y me voy a basar en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país número 1 que más consume pornografía en el mundo. El 60% de los adultos en Estados Unidos afirman ver pornografía y la mitad dice que nadie lo sabe. El 44% de los adultos indican que el porno tiene poco impacto en la vida de ellos. El 60% de los adultos cristianos dicen que una persona puede ver pornografía regularmente y llevar una vida sexual sana. El 67% de pastores estadounidenses tienen un historial de uso de pornografía y que cada vez es más común que los pastores vean pornografía. En el 2018, solo una página pornográfica, que no voy a decir cuál es, recibió 33.500 millones de visitas. Uno dice esto rápido, pero si nosotros lo analizamos profundamente, es muy preocupante. En el mundo hay 8.300 millones de personas. Eso quiere decir que en el 2018, aunque sea una vez, todas las personas del mundo entraron a esa página. Obviamente, nosotros no. Pero vean la cantidad de visitas en un año. 33.500 millones de visitas. Vivimos en una generación donde la porno está a un clic. Antes, mi generación, la porno era en revistas. Ahora no. Ahora ellos, que son jóvenes, lo tienen a un clic. La porno ha entrado, desgraciadamente, a matrimonios, ha entrado a ministerios, a iglesias, a grupos de jóvenes e inclusive ha entrado a personas que aman a Dios. La pornografía aquí no es un problema tecnológico, no. La pornografía es un problema que va más allá. ¿Por qué? Porque la porno se convierte en vicio. ¿Y cómo se convierte en vicio? Empezamos consumiendo muy poco, pero vamos escalando más y más y más. La porno tiene una característica muy particular,
que es que cuando yo consumo o cuando la persona consume, no se ve afectado físicamente, como el licor o como digamos por ejemplo la marihuana u otras drogas que se ven reflejadas en nuestro cuerpo. La porno no. La porno se puede consumir y nadie se da cuenta que lo estamos consumiendo. Por lo que la pornografía siempre va a producir aislamiento en las personas. También nos produce desconexión emocional, principalmente cuando se trata entre personas, digamos, yo tengo una pareja, yo tengo esa desconexión, ¿verdad?, emocional. ¿Por qué? Porque yo a la pareja no la voy a ver como un sujeto, como una persona que es. La persona que consume pornografía la va a ver como un objeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que lo que está viendo es lo real. Entonces la persona empieza a buscar a otras personas para que lo que él cree que es real lo haga. Pero lo que está haciendo es una búsqueda de una situación que es totalmente irreal. Entonces, podemos decir que la pornografía, el mayor daño que causa a nuestro cuerpo es en el cerebro. No es en el cuerpo como tal, sino es en nuestro cerebro. Tal vez ustedes dirán, bueno, es preocupante, sí es preocupante, pero en la Biblia no nos habla de la pornografía como tal. Sí, tiene razón, no nos habla específicamente. Pero podemos ver que personas tenían problemas de inmoralidad sexual. Lo que podemos señalar que la pornografía es una porción del pastel, una porción del queque del pecado sexual. Por ejemplo, todos sabemos todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. También sabemos lo que pasó con David, Sansón y Salomón. Es interesante ver estos personajes. ¿Por qué es interesante? Bueno, vemos a uno que tiene el corazón conforme de Dios, David. Vemos a otro que fue escogido desde el vientre de su madre, Sansón. Y otro tenía sabiduría, Salomón. Pero todos tenían un mismo problema. Eran bien enamorados estos muchachos. Acompáñenme a leer este versículo. En Mateo 5, 27, 28 dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Yo identifiqué 4 puntos importantes de lo que produce la porno o el pecado como tal. Punto número 1, el pecado siempre comienza con una mirada. En 1 Samuel 11 se nos indica o se nos enseña el caso de David y de Betsabé. Precisamente en el versículo 2 dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. David no cayó cuando cometió adulterio con Betsabé. Él cayó cuando miró a Betsabé bañándose. Es interesante que una mirada produjo un pensamiento produjo un deseo, el deseo produjo pecado y el pecado produjo muerte. Los deseos son naturales del ser humano, o sea, no podemos quitarlo de la ecuación, no podemos. El problema es que la pornografía hace este mismo recorrido que les acabo de decir. Empieza con una foto, luego de la foto pasamos a una red social, luego de la red social vemos mujeres u hombres en lencería,
Digo mujeres u hombres porque no solo los hombres tienen problemas con la pornografía, también las mujeres. Luego pasa ya de fotos, pasa a un video, luego pasa consumiendo 5 minutos, luego pasamos más allá que la masturbación y luego pasa a querer, la persona querer hacer esas cosas irreales que el cerebro le está diciendo que son reales. Satanás no ofrece solo 5 minutos de placer. Él ofrece cadenas, cadenas pesadas y muy, muy pesadas. Punto 2. La pornografía cauteriza la conciencia. Sansón era nazareo. En ese momento, o ahí, habían 2 clases de nazareos. Los que hacían un voto de consagración voluntariamente y aquellos a los que Dios elegía desde su nacimiento. Entonces, en Jueces 13, del 3 al 5, se nos dice: el ángel del Señor se apareció a ella y le dijo: eres estéril. Aquí le está hablando a la mamá de Sansón. Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada, y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Aquí vemos 3 características importantes que Sansón tenía que hacer, o más bien no hacer. Número 1, no podía tomar una bebida embriagante ni comer ningún producto de la vid. Número 2, no debía cortarse el cabello. Y número 3, no debía tocar ningún cadáver, ni siquiera el de los parientes más cercanos. ¿Y qué hizo? Todo lo que no podía hacer. En Jueces 13 a 16 vemos la historia de Sansón. Ahí está, se los dejo de tarea. Es decir, Sansón, este muchachito, pensó que podía jugar con el pecado. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Que nosotros podemos. Cada vez Sansón iba cruzando el límite, una y otra y otra. ¿Hasta qué? Hasta que perdió ¿qué? Su fuerza, su vista y su libertad. Pero sobre todo, lo primero que perdió fue la comunión con Dios. ¿Saben una cosa? El pecado sexual también nos roba la visión espiritual. Se deja de orar, se deja de leer la Biblia, se pierde la pasión por Dios. No hay quebranto, entre muchas otras cosas. John Piper dijo: debemos de combatir fuego con fuego. El fuego de los placeres lujuriosos con los placeres de Dios. Debemos de combatir con la promesa de la felicidad superior. Punto 3. El pecado siempre pide más. ¿Quién de aquí le gustan las palomitas de maíz? Casi todos, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta mucho, pero Caro sí. Y yo he visto que Caro puede comer y comer y comer y comer palomitas que yo tengo que decir, ya, está bien, ya. Pero a mí me gusta la sopa azteca. Entonces, yo soy igual que Caro con las palomitas de maíz. Yo como y como y como y como sopa azteca. Y me pueden dar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sopa azteca, que no me voy a negar, ¿verdad? ¿Notaron algo ahí? Que lo que nos gusta podemos repetirlo una y otra y otra y otra vez. La pornografía nunca satisface. Hoy nos emociona, pero mañana nos aburre. Hoy me da placer, pero en 5 minutos necesito más. Por lo que la porno siempre nos va a llevar a buscar un contenido más extremo.
¿Esto por qué? Porque nunca encontramos satisfacción, ni lo vamos a encontrar. El pecado siempre va a aumentar su dosis. Encontré este dato muy interesante de hace años, de los años 1978 a 1984, en la ciudad de Cincinnati, del estado de Ohio, se tomaron medidas para controlar la exposición de la pornografía. Y me llamó mucho la atención porque algunos autores observaron que los delitos sexuales en ese tiempo disminuyeron. Esto quiere decir que si uno o la persona que tiene ese problema no frena, lo que está haciendo es que está creando un monstruo interno y es peligroso. 4. El enemigo siempre quiere avergonzarte para mantenerte escondido. ¿Qué es esto? Bueno, cuando Dios creó al mundo, todo era bello, todo era bello. Adán y Eva andaban caminando tranquilos, ahí andaban, pero llegó el pecado, entonces cambió, todo cambió. En Génesis 3:8 se nos dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Corrieron a esconderse. Dos cosas hicieron. Salieron rápido a esconderse y se taparon. Es decir, tuvieron vergüenza. La pornografía llena a las personas de vergüenza. Vergüenza que a veces no los deja expresar lo que sienten. Vergüenza de que no los deja buscar ayuda, aunque quieren ayuda. Vergüenza porque escuchan la voz de Dios diciendo, ¿a dónde estás? Pero no dicen aquí porque piensan que Dios los va a condenar o los va a castigar. Y no, no es así. Dios los llama para levantarlos, para sacarlos de ese hueco, de ese escondite de donde están. Tal vez se preguntarán, bueno, ¿qué problema? ¿Qué problema es eso? La porno es en la mente y un montón de cosas, nos aislamos. Hay salida. ¿Cómo puedo superar esto? ¿Cómo una persona puede superar esto? Bueno, si hay salida. Si hay salida. 1. Jesús vino a romper cadenas. Lucas 8:1 dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaba Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Yo creo que está claro en la palabra que Jesús recibía a personas con pasados bien pesados. No era cualquier persona, bien pesados esos pasados. También pasados rotos, personas que ya no tenían salida, que se sentían que ya no podían hacer nada. Pero ¿qué hacía Él? ¿Qué hacía Jesús? Bueno, Jesús los transformaba. Jesús hacía de que nadie podía llegar y juzgarlos o señalarlos. Jesús era compasivo. Jesús entendía que la persona estaba luchando por algo, con algo. Eso sí, no minimizaba el pecado. Él no lo minimizaba, Él lo quitaba. Jesús rompe esas cadenas. Jesús puede romper las cadenas que llevamos por años, que hemos intentado una y otra y otra y otra vez y no podemos, pero Él sí lo hace. 2. Dios puede restaurar al que se arrepiente. Todos sabemos la historia de una persona
que le decía a Jesús que aunque todos se aparten, él nunca se iba a apartar. Que aunque tenga que morir con él, jamás lo iba a negar. Pero antes de que cantó el gallo, 3 veces lo negó. ¿Quién era? Pedro. Pedro. ¿Cuántas veces no hemos sido Pedro? ¿Cuántas veces hemos dicho, Padre, esta vez no voy a caer? Esta vez sí puedo. Pero no hemos terminado la palabra caer o sí puedo cuando ya lo estamos haciendo otra vez. No importa cuántas veces hemos caído, no importa. Lo importante es levantarnos, lo importante es rendirnos a Cristo. El pecado, a veces se piensa que el pecado es el que tiene la última palabra, y no. La última palabra la tiene la gracia de Dios. La última palabra la tiene Jesús. Amén. 3. La libertad exige decisiones radicales. En Mateo 5, 29, 30 se nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Obviamente esto no es textual, ¿verdad? Porque si no veríamos un montón de personas mutiladas, ¿verdad? Como dice el Paz David, el Paz Ricardo dice que si no seríamos el ombligo, ¿verdad? Nada más. O sea, eso no es lo que nos dice Mateo. Mateo nos habla de la radicalidad que tenemos que tener. La radicalidad, sí, con aquello que nos hace pecar. Es decir, tenemos que cortar todo lo que alimenta el pecado. Tengo que limitar redes sociales, si es necesario. Tengo que poner filtros en mi celular, en mi computadora. Tengo que dejar cuentas que me hacen caer, como esas famosas cuentas de citas. Tengo que rendir cuentas constantemente. Tengo que hablar. Tengo que decir cómo estoy. Tengo que dejar de hablar temas sexuales con compañeros de trabajo. Tengo que dejar de hablar temas sexuales con compañeros del cole. Tengo que dejar de hablar temas con mujeres o con hombres que yo sé que me llevan a hablar temas sexuales. Entre muchas otras acciones. La oración es importante, es súper importante. Pero no basta con orar si seguimos alimentando la tentación. Para ir concluyendo, la porno, la inmoralidad sexual, el pecado sexual, nos promete que vamos a ser libres, pero nos produce esclavitud. Nos promete placer, pero nos da vicios. Nos promete satisfacción, pero nos roba la paz. Tenemos que dejar de escondernos. Es momento de decirle a Cristo, Padre, no puedo más. Te entrego mis cadenas. Dios no busca personas perfectas. Hemos entendido o nos han hecho entender que Dios busca esas personas perfectas y no, Dios no lo hace. Él abre su corazón a personas quebrantadas, a personas que se arrepienten de sus acciones, a personas que dicen, no puedo más, te necesito. Hoy podemos estar en la cima, hoy podemos decir, ya no consumo, no veo pornografía, ya no me masturbo, ya no visito prostitutas. Pero si no hemos entregado ese problema a Cristo, tarde o temprano nos vamos a caer. ¿Por qué?
porque este problema es como el palo encebado. ¿Saben qué es el palo encebado? Un palo que le ponen cera, entonces uno intenta subir y se resbala. Esto es así. No logramos llegar a la cima, pero nos descuidamos o llegamos a la cima cansados. ¿Qué pasa? Caemos nuevamente. Gente, quitémonos de la cabeza que el pecado sexual solo afecta a quienes cometen adulterio o tienen relaciones fuera del matrimonio. Jesús fue mucho más profundo. Él enseñó que el problema comienza en nuestro corazón. Permitamos que la palabra de Dios ilumine aquellas áreas que a veces preferimos no entregarlas, que a veces preferimos mantenerla en la oscuridad. Llevemos el arrepentimiento a Cristo para que Él nos dé libertad y restauración que necesitamos. En Juan 8, 34, 36, vemos una esperanza y una salida. Dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirma Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Quiero cerrar con esta frase. Lo que alimentas, crece. Lo que crucificas, muere. Si alimentas la carne, cosecharás esclavitud. Pero si alimentas el espíritu, caminarás en libertad. ¿Me ayudan a orar? Padre, gracias una vez más, Señor. Hoy con un tema, Señor, que no todas las personas lo tienen, Padre, pero sabemos que es una problemática en la juventud, una problemática en los matrimonios, Señor, una problemática que ya tanto hombres como mujeres la tienen. Y una problemática que destruye vidas, pero el mundo nos vende como algo bueno. El mundo nos la vende, Señor, como algo insignificante para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entregar esas cadenas, a entregar eso, Señor. Tal vez no es la pornografía, pero tal vez es lujuria, tal vez es otra cuestión de pecado sexual, Señor, que tenemos en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a entregártelo. Ayúdanos a entender, Señor, que hay libertad, pero en ti. Que como humano puedo intentar una y otra vez, Señor, pero no voy a salir. No voy a salir, siempre voy a caer. Solo tú nos ayudas a levantarnos del fondo donde estemos. No hay fondo, Señor, que no puedas alcanzar. Podemos sentir que estamos muy abajo, pero así vas a llegar. Ayúdanos a comprender, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, eso de sal y luz, Señor, que nos dice. Ayúdanos a ser radicales. Ayúdanos a poder tener esa valentía para llegar y decir no, cuando tiene que ser no. Ayúdanos, Señor, a demostrar a la gente que lo que creen está mal. Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu gracia es grande, misericordiosa, Señor. Gracias porque a pesar de todo, Señor, estás ahí. No te vas. Ayúdanos, Señor, a estar siempre agarrados de tu mano. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.